Bienvenidos a este nuevo reportaje especial. Hoy no hablaremos de trofeos ni de goles. No habrá vítores ni himnos de victoria. Hoy el relato es distinto, es crudo, es real y sobre todo profundamente humano. Una historia que arranca en el asfalto ardiente de una autopista cualquiera, pero termina atravesando el corazón de todo un país. Esta es la crónica completa y profundamente analizada de la trágica muerte de Diogo Jota, estrella del fútbol portugués, y su hermano, André Silva, también jugador, en un accidente que no solo dejó cenizas sobre el asfalto, sino también preguntas sin respuesta y una amarga sensación de impotencia. Atinsi, un rugido en la autopista, el inicio de la tragedia. Era una mañana aparentemente común en la autovía A52, una de esas rutas serpenteantes que conectan el interior montañoso de Galicia con la civilización. El cielo estaba parcialmente nublado, la visibilidad era aceptable y el tráfico moderado. Nada parecía anunciar la catástrofe. A bordo de un Lamborghini Huracán Performante, vehículo de lujo valorado en más de 300.000 euros y capaz de alcanzar los 100 km/h en menos de 3 segundos, viajaban dos hermanos. Diogo Jota, el astro del Liverpool y de la selección portuguesa, y André Silva, su hermano mayor y también futbolista. Ambos conocidos no solo por su talento en el campo, sino también por su pasión por la velocidad, los autos de alta gama y el riesgo. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. El testigo silencioso, el camionero que no pudo salvarlos. El primer hombre en llegar a la escena no fue un policía, ni un médico, ni un bombero. Fue José Acevedo, conductor de camiones de mercancías que transitaba en sentido contrario y vio con sus propios ojos cómo el Lamborghini comenzaba a arder. Vi humo, luego una llamarada. Bajé corriendo con el extintor, sin pensarlo, pero cuando llegué, el fuego ya los había devorado. Narró días después en declaraciones que aún estremecen. José no es un héroe de película. Es un trabajador común, de carne y hueso. Y aún así fue quien hizo lo que muchos no harían. Intentó luchar contra un infierno en llamas con sus propias manos. La cuenta atrás, segundos que parecieron eternos. El relato de José nos permite reconstruir, con espeluznante precisión, los últimos segundos de vida de los hermanos. Según su testimonio, el vehículo ya había impactado contra la barrera lateral. El golpe no fue letal en sí mismo, pero provocó un incendio instantáneo. Vi movimiento adentro. Vi una mano, o eso creo, pero el calor era insoportable. Me quemé el brazo solo por acercarme. No pude hacer más. La escena duró menos de 2 minutos. El Lamborghini se convirtió en una bola de fuego y el intento de rescate quedó reducido a cenizas, gritos, humo y una profunda frustración. Las piezas del rompecabezas, accidente o negligencia. Desde el primer momento, la noticia encendió las alertas. ¿Cómo es posible que dos deportistas de élite, con acceso a los mejores recursos, terminen envueltos en una tragedia así? Los investigadores han barajado varias hipótesis. Exceso de velocidad. Testigos afirman haber escuchado un rugido ensordecedor antes del impacto. El Lamborghini podría haber circulado a más de 200 km/h. Pérdida de control. La curva en cuestión es conocida por su peligrosidad, sobre todo si se toma a alta velocidad. Fallo mecánico. El coche no tenía reporte oficial de problemas, pero ya había sido multado en Portugal por circular de forma temeraria meses antes. Y aquí surge la pregunta más dolorosa. ¿Se pudo evitar? Maris, fama, fortuna y un gusto peligroso por el límite. Tanto Jota como André no ocultaban su afición por los autos deportivos. Sus redes sociales están llenas de imágenes junto a Ferraris, Aston Martins y Lamborghinis. Para ellos, la velocidad era un lenguaje de libertad, una válvula de escape de la presión mediática y la fama. Pero esa misma afición, esa adrenalina constante, pudo haber sido su perdición.
En los círculos íntimos ya se hablaba de ciertas imprudencias. Incluso un exentrenador mencionó en off: Diogo era un genio en el campo, pero fuera, vivía demasiado rápido. Ama. Luto en silencio. Reacciones del mundo del fútbol. La muerte de Diogo Jota y su hermano ha dejado una herida abierta en el mundo deportivo. En Liverpool, sus compañeros se arrodillaron en el césped, entre lágrimas, antes de su partido más reciente. En Portugal, los clubes suspendieron actividades durante 24 horas. Pero más allá de los homenajes públicos, en el entorno familiar reina un silencio devastador. La madre de ambos, devastada, no ha emitido ninguna declaración. Los restos carbonizados fueron identificados mediante pruebas de ADN. Ningún padre está preparado para enterrar a dos hijos a la vez, y menos de una forma tan brutal. El hombre que lo vio todo, y no puede olvidar, José Acevedo, ha pedido ayuda psicológica. Dice que no puede dormir, que cada vez que cierra los ojos ve las llamas. No soy un héroe, solo hice lo que sentí que debía hacer. Pero no bastó. Su historia se ha viralizado en redes, con muchos llamándolo el testigo valiente, aunque él rechaza cualquier protagonismo. Ojalá nunca hubiera estado ahí. Ojalá esa curva hubiera estado vacía ese día. La curva maldita. ¿Necesitamos más que flores? En el lugar del accidente, los fanáticos han dejado camisetas, flores, bufandas del Liverpool y velas, pero el verdadero homenaje sería otro. Un control más estricto, mejores barreras de contención, señalización más clara. Porque esa curva, donde ya han muerto otros antes, parece seguir cobrándose vidas sin consecuencias legales. Diogo Jota y Andrés Silva no murieron por ser famosos, murieron porque, como muchos jóvenes con éxito y dinero, jugaron con el límite y el límite los venció. Este no es un juicio moral, sino una advertencia. La fama da poder, pero también ciega. La velocidad da adrenalina, pero también arrastra. El lujo da estatus, pero también aísla del peligro real. Y al final, ni todo el talento, ni todos los goles, ni todos los trofeos pudieron salvarlos del fuego. Tragedia en la A52. Un testigo rompe el silencio sobre el coche en llamas de Diogo Jota y Andrés Silva. Durante años, Acevedo José fue un rostro más entre los cientos de camioneros que recorren la A52, una de las arterias más transitadas del norte de Portugal. Pero un día cualquiera, una rutina cualquiera, se convirtió en el escenario de una de las tragedias más impactantes que el país haya presenciado en tiempos recientes. Y hoy, su testimonio, grabado en un vídeo casero de apenas 4 minutos, ha abierto una grieta en el relato oficial, porque lo que vio, lo que intentó hacer y lo que no pudo evitar ha comenzado a sacudir los cimientos de una versión que, para muchos, ya estaba sellada. Exceso de velocidad, accidente, muerte. Pero, ¿y si no fue así? Pumpipos. El día que todo cambió. Acevedo lo recuerda con una precisión dolorosa. Eran las 10:37 de la mañana. El clima era estable. El asfalto seco. Circulaba como de costumbre por su carril derecho, con una carga ligera que no exigía ninguna atención especial. Frente a él todo parecía normal, hasta que, por el espejo retrovisor, detectó el acercamiento de un vehículo. Era un coche oscuro. Un modelo reciente, de los que ves frecuentemente en esta carretera. Iba a una velocidad completamente normal, relata con seguridad. Lo vi pasar como tantos otros. No hizo ningún movimiento brusco, no cambió de carril de forma temeraria. Fue tranquilo, serio. Ese coche, según se sabría poco después, transportaba a Diogo Jota y su hermano Andrés Silva, dos jóvenes conocidos en el mundo deportivo y social portugués. Su destino final, lamentablemente, se truncaría en cuestión de segundos. Imo Possins la llamarada. El impacto no fue visible para él. No lo vio suceder directamente, pero sí escuchó el estruendo. Un ruido sordo, seguido de una explosión menor. Al levantar la vista, lo inimaginable.
El vehículo acababa de salirse del asfalto y comenzaba a arder sin control. Detuve mi camión de inmediato. No pensé en nada, simplemente reaccioné. Abrí la puerta, bajé corriendo con el extintor, narra. Quería ayudar. Gritaba por si alguien me oía desde dentro. Pero las llamas eran implacables. El vídeo que grabó y que luego compartiría en redes es escalofriante. Se puede ver claramente el vehículo envuelto en llamas, una columna de humo negro elevándose al cielo, y una figura corriendo alrededor intentando sofocar el fuego. Esa figura era él. Un hombre común enfrentando una escena infernal. Sentí que los minutos eran horas. Usé todo el contenido del extintor, pero no sirvió de nada. El fuego venía desde el interior del motor. Era como si algo hubiese explotado dentro. Más allá del fuego, exceso de velocidad o fallo mecánico. Lo más impactante del testimonio de Acevedo no es solo su desesperado intento de rescate, es lo que asegura sobre la conducta del coche antes del accidente. Pasaron junto a mí sin correr. Lo repito una y otra vez porque lo sé. Iban tranquilos. No estaban jugando con la muerte. Estaban conduciendo con normalidad. Este detalle no es menor. En el informe preliminar de la policía, se señala que una de las posibles causas del accidente fue el exceso de velocidad. Pero Acevedo pone en tela de juicio esa afirmación. Y lo hace con la firmeza de alguien que recorre ese mismo tramo cada día. Yo conozco esta carretera mejor que mi propia casa. Y cuando ves a alguien pasar rápido, lo notas. Este no fue el caso. Tengo la conciencia tranquila y siento la necesidad moral de decirle a sus familias que sus hijos no fueron irresponsables. Además, sugiere otra hipótesis: un fallo mecánico. El incendio fue inmediato, como si algo hubiese fallado en el sistema eléctrico o hubiese una fuga de combustible. El coche se prendió demasiado rápido, no es normal. Puyos, las redes arden, las familias callan. El vídeo de Acevedo ha sido compartido miles de veces. En él no hay trucos, no hay montaje, no hay filtros. Solo una tragedia grabada en crudo, con un fondo de dolor, impotencia y fuego. Muchos lo han calificado de héroe, aunque él lo rechaza. No salvé a nadie, lo intenté, pero no pude. No soy un héroe, soy un testigo que no quiere que se diga una mentira sobre lo que pasó. Mientras tanto, las familias de Diogo J. y Andrés Silva guardan silencio. Aún no han emitido declaraciones oficiales, solo se han difundido palabras de agradecimiento hacia quienes han mostrado respeto y compasión, aunque, según fuentes cercanas, habrían recibido con alivio el testimonio del camionero. Lumosi, ¿y ahora qué? Las autoridades han reabierto ciertas líneas de investigación. La policía técnica estudia ahora la posibilidad de un fallo estructural o una explosión interna previa al impacto. El informe final no se espera hasta dentro de semanas. Pero lo cierto es que la historia ya ha cambiado. Y no gracias a un experto forense, sino a un conductor de camiones que, en medio del caos, decidió hablar. Este caso es un recordatorio brutal de lo rápido que puede girar la rueda de la vida. Un instante todo está bien. Al siguiente, el fuego consume no solo un vehículo, sino también esperanzas, proyectos y futuros enteros. Pero también es un recordatorio de que, incluso en medio de la oscuridad, hay voces que buscan justicia, no venganza, solo verdad. Queen Sirias, epílogo, la carga del testigo. Acevedo ha vuelto a la carretera. Dice que no puede quedarse en casa, que necesita seguir, pero confiesa que desde aquel día todo cambió. Cuando paso por ese punto de la autopista, bajo la velocidad sin darme cuenta. Es como si una parte de mí se quedara ahí, con ellos. No quiero fama, no quiero entrevistas, solo quiero que sus nombres no se manchen. Que no se diga que se mataron por irresponsables, porque no lo fueron. Lo juro por todo lo que tengo.
Y así, entre kilómetros de asfalto y días que no terminan, Acevedo José sigue conduciendo, con un extintor nuevo en la cabina y con una historia a cuestas que jamás podrá olvidar. Silencio en la A52, la tragedia que se convirtió en escándalo y arrastró a Acevedo José al ojo del huracán. La noche del 3 de julio parecía tranquila en las inmediaciones de la autovía A52, cerca de Zamora. El asfalto, todavía tibio por el calor del día, no anticipaba lo que estaba por suceder. A las 2:17 de la madrugada, un estruendo rompió la quietud del paisaje castellano. Una bola de fuego iluminó la oscuridad. Un Lamborghini calcinado quedó envuelto en llamas en la cuneta, sin que nadie supiera aún la magnitud del desastre. Solo al amanecer, con el humo disipado y el silencio aún palpitante, se confirmó lo impensable. Los dos cuerpos carbonizados en el interior del coche pertenecían a Diogo J., de 28 años, y a su hermano menor, Andrés Silva, de 25. Ambos eran figuras emergentes del fútbol portugués. Tal vez no ídolos globales como Cristiano Ronaldo, pero sí símbolos de una generación joven, disciplinada, con proyección internacional. Su muerte no solo sacudió a los clubes, a los fanáticos y a sus familias, también desató una tormenta inesperada que ha terminado por poner en entredicho la figura de un tercero, hasta entonces aparentemente ajeno, el influencer automovilístico Acevedo José. Hasta ese momento, Acevedo era conocido en el mundo digital por sus vídeos virales sobre coches de lujo, pruebas de velocidad y contenido lifestyle en torno al mundo del motor. Pero bastó una acusación en redes sociales, un comentario aislado y un vídeo publicado fuera de tiempo para que su nombre pasara de las playlists de YouTube a las portadas de los diarios. ¿Qué hacía Acevedo cerca del lugar del accidente? ¿Por qué grabó? ¿Por qué tardó en hablar? Y sobre todo, ¿por qué niega haber intentado ayudar? Estas son las preguntas que hoy dividen a la opinión pública y mantienen viva una investigación que parece cada vez más cargada de matices. Y se contó la tragedia. Los informes preliminares de la Guardia Civil no dejan lugar a dudas sobre las causas inmediatas del siniestro. El Lamborghini, conducido por Diogo, sufrió un reventón de neumático mientras realizaba un adelantamiento a gran velocidad. El vehículo perdió estabilidad. Se estrelló contra una barrera de protección. Dio varios vuelcos y finalmente se incendió. No hubo oportunidad de escapar. Los dos hermanos murieron calcinados. Pero detrás de la mecánica del accidente se esconden elementos más complejos. Diogo y Andrés se dirigían desde Oporto hacia el puerto de Santander, en el norte de España, con la intención de tomar un ferry con destino al Reino Unido. Esta elección de transporte no fue casual. A Diogo le habían prohibido volar por prescripción médica. Sufría una condición rara relacionada con la presión en cabina que le provocaba vértigos extremos. Por eso, aquella noche optaron por un trayecto terrestre largo y extenuante, atravesando la península ibérica. Lo que debía ser un viaje seguro se transformó en pesadilla. Y el destino quiso que esa misma noche, otro protagonista del drama, Acevedo José, también estuviera en la región. Tennessee, la versión de Acevedo. En un vídeo publicado días después del accidente, Acevedo se mostró visiblemente afectado. Según su relato, él no estaba presente durante el accidente, sino que pasó por la zona horas más tarde, grabó imágenes de los restos carbonizados del coche y las publicó en sus historias. No sabía, asegura, que los fallecidos eran los hermanos J. Silva. Lo supo al día siguiente, como todos. No vi el accidente, no pude ayudar. Cuando llegué ya todo estaba calcinado, dijo en tono grave. Y me siento profundamente triste por esta pérdida. Eran chicos brillantes, humildes y llenos de futuro. Pero sus palabras no convencieron a todos. Universal, el juicio paralelo. Apenas minutos después de la publicación de su vídeo, las redes sociales estallaron. Algunos usuarios lo acusaron de oportunista, de hacer contenido del dolor ajeno. Otros fueron más lejos.
Insinuaron que Acevedo estuvo presente en el momento del accidente y no hizo nada para ayudar. Algunos incluso lo acusaron de haber provocado, directa o indirectamente, el siniestro. Las especulaciones se dispararon. Había habido una carrera clandestina. ¿Habían coincidido los tres en una quedada de coches deportivos? ¿Se grababa algún tipo de contenido esa noche para redes? Las preguntas carecían de pruebas. Pero en el tribunal de las redes, la presunción de inocencia no existe. Acevedo fue crucificado en comentarios, vídeos y hasta en programas de televisión portuguesa. Y aunque la policía no lo ha implicado formalmente en nada, el daño a su imagen ya está hecho. Cunibocinos, la sombra de la velocidad. Un elemento inquietante en toda esta historia es el papel que juega la velocidad. El Lamborghini accidentado, un Huracán Evo, es un coche capaz de alcanzar los 300 km/h en condiciones óptimas. Acevedo, por su parte, es un conocido entusiasta de los superdeportivos, con decenas de vídeos en los que muestra aceleraciones, maniobras límite y exhibiciones. Eso ha llevado a muchos a sospechar de una cultura del riesgo, del culto a la adrenalina, que podría haber influido indirectamente en la tragedia. ¿Hasta qué punto estos jóvenes, influidos por el entorno digital, normalizaban conducir a altas velocidades? ¿Fue la pasión por el motor lo que selló su destino? Incluso sin pruebas de carrera, la coincidencia de contextos, un coche de lujo, un influencer del motor, una carretera solitaria de madrugada, no deja indiferente a nadie. Unos las víctimas. Diogo Jota no solo era futbolista, era padre de 3 hijos pequeños. Se había casado solo 10 días antes del accidente. Su esposa, aún vestida de luto por el vestido de boda, tuvo que enfrentarse al funeral con el rostro roto por la incredulidad. Andrés Silva, por su parte, estaba en pleno proceso de negociación para fichar por un club inglés de primera división. Su futuro parecía brillante. Su final, en cambio, fue oscuro, repentino, injusto. Ambos eran muy unidos. De hecho, esa noche no viajaban por motivos de trabajo, sino para tomarse unas vacaciones juntos, un último respiro antes de que las ligas europeas volvieran a la actividad. Y vivaz, el silencio oficial. Hasta el momento, ni la policía española ni la Federación Portuguesa de Fútbol han emitido declaraciones formales sobre la implicación de Acevedo en el caso. La investigación sigue su curso, centrada principalmente en el fallo mecánico y en la reconstrucción de los hechos previos al accidente. Pero mientras la justicia se toma su tiempo, la opinión pública ya ha dictado sentencia. El nombre de Acevedo sigue siendo tendencia. Su canal ha perdido miles de suscriptores y las marcas con las que colaboraba han empezado a guardar distancia. Más allá del accidente, este caso abre una reflexión profunda sobre el papel de los influencers, la cultura de la velocidad y la forma en que los medios, y sobre todo las redes sociales, gestionan las tragedias. ¿Dónde está el límite entre informar y explotar? Entre compartir y lucrar con el dolor. ¿Y qué sucede cuando las audiencias se convierten en jueces y verdugos? Acevedo puede no haber tenido culpa legal, pero la culpa moral, esa que pesa en la conciencia pública, es más difícil de esquivar. Y mientras tanto, 2 jóvenes yacen bajo tierra. 2 hermanos, 2 hijos, 2 talentos que se apagaron en la curva de una carretera española. Su historia debería ser un homenaje, pero ha terminado siendo un espectáculo mediático más, devorado por los algoritmos. ¿Es este el legado que les vamos a dejar? Gracias por acompañarnos. Gracias por llegar hasta aquí y compartir con nosotros esta historia tan dura como necesaria. Si te conmovió, si te hizo reflexionar, déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete al canal. Aquí no buscamos el morbo, buscamos la verdad detrás del espectáculo. Nos vemos pronto, con más historias que merecen ser contadas. Y recuerda, la fama deslumbra, pero también puede quemar.